Buenas tardes, querido estudiante, ¿cómo estás? El día de hoy continuaremos con la evaluación cualitativa del tono muscular. Algo que habíamos visto es lo relacionado con el tono muscular, ¿no? Algunos conceptos básicos, algo de anatomía, dentro de lo que es lo más básico, porque ya también conocemos ello, ¿no? Ahora lo que vamos a ir viendo es el tipo de valoración, cómo es que nosotros vamos a poder valorar el tono muscular. Cuando hablamos de la valoración del mismo, vamos a tener una evaluación tanto cualitativa como cuantitativa, ¿no? Cuando hablamos de cualitativo, vamos a hablar de la cualidad, ¿no? En este caso, de cómo está ese movimiento, cómo estamos viendo ese tono muscular, al momento de la palpación, la observación, ¿no? Eso es lo cualitativo, la cualidad de ese tono muscular. Ya con la base que fuimos viendo dentro de lo que llevamos en la materia, vamos a hablar que dentro de la valoración cualitativa vamos a valorar el tono en reposo, ¿no? Entonces, si hay espasticidad, las extremidades van a adoptar una postura fija, ¿no? Que puede ser en hiperextensión o con más frecuencia en aumento de la flexión, ¿no? Tales son las posturas que veíamos en la anterior clase, en las imágenes que les presentaba, ¿no? Mientras que en la hipotonía, la extremidad va a adoptar una posición que viene dada por la gravedad. Es decir, que la hipotonía se va a deber más que todo a un movimiento que va a ceder a lo que es la gravedad, ¿no? Vamos a tener también una valoración dentro de lo que es lo cualitativo, según la resistencia a la movilización pasiva. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le pedimos al paciente que esté relajado, que deje las extremidades sueltas o, como vemos en la diapositiva, flojas, o como diría el chavito, quedito, quedito, ¿no? Entonces le vamos a pedir que deje las articulaciones sueltas, que esté relajado y que permita que nosotros podamos movilizar, en este caso, las extremidades de forma libre, ¿no? Nosotros como terapeutas debemos ir movilizando cada extremidad, ¿no? En sus distintas articulaciones con movimientos tanto de rotación, flexión y extensión. Vale decir que nosotros primero le pedimos al paciente que se ponga tranquilo, que esté relajado y nosotros vamos a ir a movilizar cada extremidad. Vamos a movilizar cada extremidad y vamos a realizar los movimientos puros de la articulación que vamos a valorar en este caso. Si yo voy a valorar miembro superior, entonces valoraré desde hombro, ¿verdad? Porque habíamos dicho que nuestra valoración siempre debe ir de forma céfalo-caudal, ¿verdad? O en este caso de proximal a distal, si ustedes quieren así llamarlo, ¿no? Entonces, haremos la movilización desde hombro y el hombro, ¿qué movimientos presenta? El hombro presenta movimiento de flexión, abducción, aducción, extensión y rotaciones, tanto externa como interna. Entonces, nosotros iremos a valorar cada uno de esos movimientos, ¿ya? Si la rigidez es leve, se puede incrementar con la realización de movimiento de facilitación, como son los movimientos repetitivos con la mano, que no está siendo explorada, ¿no? La hipotonía se identificará por la mayor facilidad para la realización de los movimientos pasivos y cuando se agita la extremidad se produce un aleteo de las partes distales. Es decir, que si voy a tener una presencia ya sea de hipertonía, cuando yo realice este tipo de movilizaciones en relación a los movimientos puros de cada articulación, si hay hipertonía, voy a tener resistencia al movimiento, ¿no? Entonces, el movimiento va a ser resistido, ¿no? Y yo ya sabré calificarlo si es rigidez o es espasticidad. Mientras que la hipotonía, cuando yo realice los movimientos, voy a tener facilidad para realizar los mismos. Y si en algún momento yo realizo una agitación del miembro, ya sea del miembro superior como del miembro inferior,
si realizo una agitación, voy a tener como un aleteo, ¿no? Que se va a producir en las partes distales. O sea, el movimiento va a ser totalmente blando, va a ser totalmente fácil cuando presento lo que es cuando el paciente presenta lo que es la hipotonía, ¿no? Examen del tono muscular, ¿no? Ya para nosotros iniciar el examen como tal, vamos a tener tres formas para examinar el tono muscular. Y vamos a tener la primera, que es la inspección, la segunda, la movilización pasiva articular, y la tercera, la palpación, ¿no? La inspección, en este caso, el fisioterapeuta observa la actitud postural del paciente, ¿no? Es decir, cómo está esa postura en la cual yo he encontrado al paciente, ¿no? Cómo está la posición de las extremidades en relación a lo que es el tronco y la cabeza. Si hay algún tipo de simetría postural, entonces yo voy a observar, ¿no? Entonces, dentro de la evaluación cualitativa voy a tener a la inspección, ¿no? ¿Qué es lo que voy a observar? La actitud postural del paciente. ¿Cómo está esa postura de mi paciente? ¿Cómo está la posición de las extremidades en relación al tronco y la cabeza? Y la simetría postural, ¿no? ¿Cómo está esa simetría en relación a todo lo que es la postura, ¿no? Entonces, acá podemos ver en la imagen, ¿no? Podemos ver, estamos observando si hay una simetría en relación a lo que es la cabeza con el tronco y las extremidades, ¿no? Si yo me permito trazar una pequeña línea de este hombro a este hombro, si puedes observar detenidamente, probablemente ahí puedo encontrar una simetría, ¿no? Una simetría, ¿en qué sentido? ¿No? En el sentido de que el lado o el hemicuerpo, en este caso izquierdo, está más disminuido en relación al tono muscular que el hemicuerpo derecho, ¿no? Entonces, esto es una simple imagen. En el paciente vas a ver diferentes anomalías, vas a observar diferentes situaciones, ¿no? Y bueno, tal cual lo habíamos visto acá, ¿no? Si te das de cuenta acá, sí tengo cierta anomalía, ¿no? Si te das de cuenta, tengo una asimetría, ¿no? De ambos hemicuerpos a nivel de lo que es el hombro, lo cual también se va a reflejar en la parte posterior. Si te das de cuenta, tengo una escápula que está más elevada que la otra, ¿no? Y si vuelvo acá, te das de cuenta solamente por las tetillas, ¿no? Y también acá los pliegues, ¿no? Entonces, todo ello tienes que ir delimitando, tienes que ir evaluando. Acá, por ejemplo, podemos ver, de acuerdo simplemente a la imagen, hasta puedo decir que tengo una debilidad de lo que es el glúteo, ¿no? Los glúteos, lo cual me hace sospechar de algún tipo de marcha característica, ¿no? Que eso en adelante podemos verlo, ¿no? Entonces, cuando yo valoro o inspecciono el tono muscular, debo ver todo este tipo de asimetrías, este tipo de situaciones en el paciente, ¿no? Lo que tengo que observar es la presencia de hipotonía o hipertonía. Cuando se observan deficiencias neurológicas, existen patrones sinérgicos, ¿no? Cuando se afecta la vía piramidal u otros centros inhibidores del tono, la hipertonía expresada en espasticidad se evidencia con patrones anormales, ¿no? Generalmente en flexión de miembro superior comprometido y extensión de miembro inferior, en este caso se deben registrar las asimetrías posturales y las posturas sinérgicas anormales que se observan en reposo y en movimiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros observamos que haya hipotonía o hipertonía, debemos de observar los patrones sinérgicos, ¿no? Es decir, si estamos frente a un patrón flexor o extensor. A ello se refieren los patrones sinérgicos, ¿no? Cuando se afecta la vía piramidal u otros centros inhibidores del tono, la hipertonía expresada en espasticidad se evidencia con patrones anormales. Es decir, que cuando tenemos una lesión de la vía piramidal o otros centros
en este caso que van a inhibir el tono, como es la vía piramidal, la hipertonía se va a presentar con patrones anormales, como veíamos en la primera imagen que les mostraba de una de mis pacientes, ¿no? Entonces, la hipertonía en este caso se va a presentar o se va a manifestar con espasticidad, lo cual se va a caracterizar por una postura característica en el paciente, que pueda tener o bien un patrón flexor o un patrón extensor o un patrón combinado, ¿no? Entonces, los patrones van a ser anormales en este paciente, ¿no? Generalmente en flexión de miembro superior comprometido y en extensión de miembro inferior, en este caso se deben registrar las asimetrías posturales, ¿no? Y posturas sinérgicas anormales que se van a observar en reposo y en movimiento. Es decir, que ya cuando tú hagas tu llenado en la historia neuroquinésica, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Tú debes de registrar cómo estás encontrando al paciente en relación a miembros superiores, si estos están flexionados o están extendidos, y lo mismo en lo que son los miembros inferiores, ¿no? Debemos registrar si hemos encontrado asimetrías posturales, si estamos ante la presencia de ciertas posturas sinérgicas o si estamos observando en reposo o en movimiento las mismas articulaciones o los miembros superiores o miembros inferiores. Te recuerdo que cuando hablábamos de la espasticidad habíamos hablado de que esta la vamos a diferenciar si hay presencia de clonus, si hay presencia de lo que son movimientos estereotipados. Entonces, cuando tú valores, ya vas a ir detallando este tipo de características en el paciente, ya sea que tenga espasticidad, rigidez o la hipotonía, ¿no? Entonces, eso va a depender de lo que tú observes y lo que tú escribas en tu historial clínico, neuroquinésico, ya va a depender de ti como terapeuta y la práctica que vayas adquiriendo, ¿no? Después vamos a realizar lo que es la movilización pasiva articular, ¿no? Algo que ya les había hablado. El paciente debe estar relajado, en este caso el fisioterapeuta, soporta y mueve el segmento en diferentes direcciones y velocidades. Es decir, una vez que el paciente está relajado, tu fisioterapeuta vas a soportar y vas a mover el segmento en las diferentes direcciones y las velocidades, ¿no? Es decir, que en tu primera evaluación, que tampoco debe ser muy fatigosa para el paciente, entonces lo que tú vas a hacer es realizar los movimientos puros de cada articulación y puedes hacerlo en un inicio rápido el movimiento, después de que has valorado puedes hacerlo lento o viceversa, ¿no? Entonces eso te va a ayudar. Debes prestar mayor atención a los problemas detectados en la inspección o la observación, ¿no? Entonces debemos de tomar bastante atención a todos aquellos problemas que hemos detectado en la inspección o cuando hemos ido observando al paciente, ¿no? Es decir, que si tú has visto un hemicuerpo que está presentando cierto grado de hipertonía, entonces puedas ya en esta movilización pasiva articular determinar si realmente esto es algo verídico, algo que aquello que tú suponías ahora realmente lo estás comprobando, ¿no? Entonces, debes prestar atención a ello en relación a lo que es la inspección y la observación. Entonces, todo lo que estás sospechando en la observación, ya en la movilización pasiva articular lo tienes que corroborar, ¿no? Vas a iniciar el examen en supino, es decir, el paciente en decúbito supino, la cabeza en la línea media para controlar la interacción de los reflejos tónicos, en este caso los cervicales simétricos, los asimétricos y los laberínticos. Se realiza el examen en dirección cefalocaudal y de proximal a distal, ¿no? En este caso, ya lo habíamos visto, vamos a hacer siempre el examen en relación cefalocaudal y próximo distal, ¿no? Siempre el paciente debe estar alineado o en una línea simétrica para que nosotros podamos valorar, ¿no? Lo que vamos a hacer es realizar las movilizaciones en los diferentes planos de movimiento, especialmente la flexión y la extensión de los segmentos identificados con alteración en la inspección, ¿no?
Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es la movilización de los diferentes planos de movimiento, ¿no? Te ponía el ejemplo de la articulación del hombro. Luego vamos a ir bajando, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros queramos evaluar de forma más específica, ¿no? En este caso, el fisioterapeuta tiene que acompañar cada movilización con un movimiento armónico de su cuerpo y estabiliza apropiadamente las articulaciones proximal y distal al segmento evaluado. Es decir, tú como fisioterapeuta debes acompañar la movilización con un movimiento armónico de tu cuerpo. ¿Qué nos está diciendo? Cuando el paciente presenta una espasticidad, en este caso, o muchas veces incluso la hipotonía, genera cierto grado de resistencia, cierta fuerza. Si es una hipertonía, hay resistencia. Si es hipotonía, vamos a tener que luchar contra la gravedad. Entonces, muchas veces esto implica cierta dificultad para el terapeuta, ciertas molestias para el terapeuta porque implica fuerza. Entonces, lo que nosotros debemos hacer en este sentido es cuidar la ergonomía de nuestra persona, ¿no? En este caso, de nosotros como profesionales de fisioterapeutas. Por eso la teoría nos dice que debemos acompañar la movilización como un movimiento armónico, que tú tengas la posición adecuada para realizar la movilización del cuerpo o la extremidad del paciente, ¿no? Siempre debes estabilizar las articulaciones, ¿no? En relación a lo que es lo proximal y distal en el segmento evaluado, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver en las figuras cómo está evaluando el terapeuta. En este caso, por ejemplo, tengo ya un soporte a nivel del codo y tengo el otro que es a nivel de lo que es la muñeca, ¿no? Entonces, fija la extremidad, ¿no? En este caso, fija la articulación del codo, la muñeca y la lleva a lo que es la flexión, ¿no? Y el terapeuta acompaña el movimiento. Si te das de cuenta, esta es su posición de inicio, continúa y ahí su posición final, ¿no? Entonces, tienes que tener cuidado tú, más que todo el tema de contrarrestar cierto tipo de pesos, ¿no? Y también debes de ver la comodidad del paciente, ¿no? Debes de ir viendo esta destreza de las manos, ¿no? Siempre tener ese cuidado, ¿no? Esto en miembro superior y ahora podemos verlo a nivel de lo que es el miembro inferior, ¿no? En este caso, el terapeuta, lo mismo, ¿no? Fija articulación de la rodilla, que puede ser la que en algún momento, si presenta una hipertonía o una hipotonía, ¿qué es lo que va a pasar? De pronto el movimiento se va a ir a la flexión, ¿no? Y bueno, acá estamos fijando lo que es la rodilla y también el tobillo, ¿no? Obviamente, probablemente cadera esté más fijada, ¿no? Entonces, vamos a tener ese cuidado. Y si te das también de cuenta, la posición, la postura del terapeuta debe ser adecuada, ¿no? Entonces, tengamos ese cuidado. Después, ¿qué debemos hacer? Comparar los miembros, ¿no? Si ambos están iguales en relación al tono muscular, cambiar la postura, debemos pedir al paciente, si puede realizarlo en este caso, ir de sedente a lo que es la bipedestación, siempre y cuando él pueda, ¿no? Antes de registrar los hallazgos, vamos a analizar resultados teniendo en cuenta que, es decir, que tú antes de hacer tu registro en la historia clínica neuroquinésica, lo que debes hacer es tener en cuenta el estrés del paciente, si tal vez está en un grado de ansiedad, si está presentando esfuerzo voluntario, si hay contracción muscular refleja, el consumo de fármacos, la temperatura del medio, el estado de conciencia o la vejiga llena o vacía. El estrés y ansiedad. Cuando el paciente está en un estado de estrés o está ansioso, esto lo va a llevar no a un estado de relajación, sino a un estado de contracción permanente, lo cual puede aumentar lo que es la espasticidad o la rigidez y te puede dar
resultado que no sea tan acorde a lo que estamos esperando del paciente, ¿no? Entonces, por eso el paciente debe venir lo más calmado a su valoración, ¿no? Muchas veces hay pacientes que tienen miedo, ¿no? Por eso, en un inicio, cuando hacíamos el primer contacto, la clave es que el paciente pueda confiar en ti como su terapeuta, que pueda darte datos fidedignos. Por eso es importante el primer contacto con el paciente, ¿no? Y en el caso de niños también, el que tú tengas la paciencia, la calidez y el amor correspondiente para poder evaluar a ese niño, ¿no? Ahora que muchos pacientes van a también hacer un esfuerzo voluntario, ¿no? Entonces, de pronto ellos quieren que tú le digas que él está bien, que va a mejorar, que no va a haber ningún problema y demás. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el paciente? Simplemente va a tratar de forzar, ¿no? Si tú le dices, ya, vamos a estirar, entonces él va a querer estirar el miembro, ¿no? Entonces, pidámosle que esté tranquilo, que no fuerce los movimientos ni nada, ¿no? Una contracción muscular refleja también podemos tener. En este caso, debemos estar atentos a ciertos grupos musculares adyacentes a los que estamos valorando, ¿no? Porque esos músculos nos pueden dar una contracción muscular de tipo refleja que puede hacernos pensar que la extremidad que estamos valorando esté dentro de los parámetros normales. Tengamos cuidado. El consumo de fármacos, ¿no? Si en este caso te llega un paciente con una enfermedad de Parkinson, entonces toma en cuenta si ha tomado antes de la valoración lo que es la levodopa, ¿no? Lo cual va a hacer que sus movimientos sean más controlados, esté menos rígido. Entonces, ten cuidado, siempre pregunta el consumo de fármacos, ¿no? Si está consumiendo, probablemente vas y valoras a un paciente con espasticidad y de pronto te dicen es muy espástico, pero probablemente días antes le han puesto lo que es la toxina botulínica, lo cual va a ayudar a que esta espasticidad vaya reduciendo. Entonces, siempre ten en cuenta ello. La temperatura del medio. Te recuerdo que cuando hablamos de temperatura, cuando estamos en niveles bajos de temperatura, lo que hace el organismo es, se enfrenta a una vasoconstricción. Al tener una vasoconstricción, ¿qué es lo que vamos a lograr? Que el fluido de la sangre o el flujo, en este caso de la sangre, disminuya a nivel de la musculatura y demás, lo cual va a causar cierto grado de rigidez, ¿no? O lentitud en relación al movimiento. ¿Por qué? Porque esos músculos no están muy nutridos, ¿no? Pero eso es por el tema de la temperatura. Por eso el área, el lugar donde tú vas a valorar debe ser un ambiente cálido, ¿no? Entonces, si te das de cuenta, estamos ya fusionando con las anteriores clases todo lo que habíamos visto, ¿no? La vejiga llena o vacía, ¿no? Muchas veces si el paciente está con la vejiga llena, en este caso obviamente se va a estresar porque está contrayendo todos los músculos para contener esa orina, ¿no? Para que ésta no escape, ¿no? Entonces siempre hay que darle la confianza al paciente para que nos pueda decir si él quiere ir un momento al baño, ¿no? Entonces siempre tengamos en cuenta este tipo de situaciones, ¿no? Estas condiciones pueden interferir en relación a lo que es el tono muscular normal y el estado general del usuario, ¿no? Entonces, siempre ten en cuenta este tipo de situaciones. Obviamente el paciente no te va a decir estoy estresado o estoy haciendo un esfuerzo o doctor o doctora o licenciada, licenciado me está haciendo frío. Uno que otro te va a decir, pero otros se van a callar. Entonces, todo va a depender del primer contacto que tú tengas con el paciente y de que tú le brindes las condiciones para poder valorarlo, ¿no? Entonces, para que tu evaluación realmente salga de acuerdo a lo que tú esperas, pues siempre ten cuidado de estas situaciones de las cuales te estoy alertando, ¿no? Dentro de lo que es importante para nosotros, una extremidad hipertónica se siente pesada, ¿no? Se siente rígida, dura y genera resistencia al movimiento. Estamos hablando acá de lo que es la hipertonía, ¿no? No estamos hablando específicamente si es espasticidad o rigidez, pero cuando estás frente a una hipertonía, ¿qué es lo que pasa con la extremidad?
está pesada, es dura y siempre va a generar resistencia al movimiento que tú estás realizando. Mientras que en la hipotonía, la extremidad, ¿qué es lo que va a presentar? Es flácida, es pesada, es hipomóvil y no responde al estiramiento, ¿no? Entonces, es decir, que en una vamos a tener, en la hipertonía, la extremidad va a ser pesada, dura, ¿verdad? Mientras que en la hipotonía, la extremidad va a ser flácida, va a estar hipomóvil, es pesada y no responde al estiramiento. Entonces, esto es lo que tenemos que saber diferenciar también, ¿no? Cuando hay una hipertonía, cuando hay una hipotonía. La palpación. La palpación, en esta vamos a aplicar lo que es la presión con los pulpejos de los dedos sobre la masa muscular del trapecio superior, los bíceps, los tríceps, los pronadores, el gastrosóleo, un grupo muscular a la vez y se compara la consistencia entre los semicuerpos. Es decir, que cuando yo realizo lo que es la palpación, voy a ir a aplicar cierta presión con los pulpejos de mis dedos, ¿no? En este caso, voy a ir a palpar lo que es la masa muscular. Pero, ¿cómo voy a valorar? Si te dabas de cuenta, dentro de lo que es la valoración del paciente neurológico, te daba cierta tablita, que asumo que ya la has hecho, en la cual tenemos grupos musculares para valorar. Te puedes guiar, si quieres, con esa tablita para valorar esos grupos musculares. Y si no, pues te vas primero a lo que es cuello y valoras lo que son los trapecios, ¿no? De ahí te puedes ir a lo que son los bíceps, los tríceps, los pronadores, ya te puedes ir a la parte de lo que es la mano, y luego bajas, ¿no? Vas bajando y vas viendo lo que es la parte de todo, la parte de lo que son los isquiotibiales, puedes ver lo que es el grupo muscular del cuádriceps, el gastrosóleo, ya puedes ver lo que son los tibiales y llegar a lo que es el pie, ¿no? Esto a través de tu palpación con los pulpejos de los dedos. Lo que debes hacer es un grupo muscular a la vez y debes de ir haciéndolo de forma comparativa, ¿no? Es decir, cómo está el hemicuerpo izquierdo, cómo está el hemicuerpo derecho, ¿no? Debes hacer la relación de ambos hemicuerpos. El tono muscular se altera en las deficiencias del sistema nervioso periférico, ¿no? Esto es para recordar. Te puse esto para que recuerdes, ¿no? El tono muscular se altera en las deficiencias del sistema nervioso periférico, la médula espinal y los centros supraespinales reguladores del tono, ¿no? Otro trastorno es la distonía, que se va a caracterizar por una fluctuación del tono muscular y se manifiesta por contracciones lentas o rápidas en patrones repetitivos, ¿no? Algo que también debemos conocer es que el tono muscular se debe examinar en todas las personas con deficiencia neurológica. El resultado del examen determina la posibilidad de movimiento voluntario y el alcance de funcionamiento e independencia en las personas con deficiencias neurológicas, ya que constituye la base de la actividad, ¿no? Entonces, para nosotros, el valorar el tono muscular realmente es algo muy importante. El conocer la parte teórica como tal, para nosotros es importante, ¿no? Entonces, te pido por favor que le des una buena leída al PDF que te envié en la anterior clase para que así podamos estar más al tanto en relación a lo que son las anomalías del tono muscular. Y bueno, ahora vamos a ver lo que es la evaluación cuantitativa, ¿no? Entonces, si hacemos un leve recuerdo, habíamos tenido la evaluación cualitativa, la cual nos va a valorar la cualidad de ese tono muscular, las características de ese tono muscular. Vamos a hablar de lo que es la inspección, la palpación y la movilización articular pasiva, ¿no? Entonces, ¿de qué forma se valora lo que es el tono muscular de forma cualitativa?
inspección, palpación y movilización articular pasiva, ¿no? Entonces, espero que no te olvides ello. Ahora vamos a hablar de la evaluación cuantitativa, ¿no? Que cuando ya hablamos de la evaluación cuantitativa del tono muscular, vamos a estar hablando de ciertos instrumentos de recolección de datos, donde vamos a poder puntuar aquel tono muscular que estamos valorando, ¿no? En este caso, vamos a hablar de lo que es la rigidez. Para nosotros valorar, la espasticidad, corrijo. Para nosotros valorar lo que es la espasticidad, vamos a tener la escala de Ashworth, ¿no? Que nos va a ayudar a valorar la espasticidad, ¿no? Esta escala de Ashworth nos va a presentar 4 niveles, ¿no? En este caso son 5, ¿no? Pero el nivel 0 es donde vamos a tener un tono muscular normal. El nivel 1, donde vamos a tener una hipertonía leve, donde vamos a estar ante la presencia de un aumento del tono muscular con detención en el movimiento pasivo de la extremidad, mínima resistencia en menos de la mitad del arco de movimiento. Es decir, que cuando tú realices lo que es la movilización articular pasiva, vamos a tener en cierto grado de ese movimiento una detención en ese movimiento, ¿no? La hipertonía moderada, que es un aumento del tono durante la mayor parte del arco de movimiento, pero puede moverse pasivamente con facilidad la región afectada, ¿no? Es decir, que en la hipertonía moderada ya vamos a tener mayor dificultad en el movimiento, pero vamos a lograr realizar el movimiento, ¿no? En la hipertonía intensa, el aumento prominente del tono muscular con dificultad para efectuar movimientos pasivos. Acá ya vamos a tener mayor grado de dificultad para movilizar la articulación o el miembro de nuestro paciente. Y la hipertonía extrema, que la parte afectada permanece rígida tanto para la flexión como para la extensión. Es decir, que no vas a poder extender ni flexionar ese miembro, ¿no? Entonces, esa es nuestra escala de Ashworth para valorar la espasticidad. Voy a tener una escala de Ashworth modificada, la cual se utiliza actualmente, ¿no? Voy a tener lo que es el 0 más, el 1 más, el 2, el 3 y el 4, ¿no? Entonces, esta es la que usamos actualmente, de la cual nos vamos a guiar. Te pido que por favor vayas revisando en tu fichero, en tu tablerito, en lo que tú hayas preparado, que puedas tener estas escalas. No te pido que las repitas, pero que no te falte ni la Ashworth, que era antiguamente utilizada, o la actual. Ten las dos, por favor, porque muchas veces que estés frente a algún médico, frente a algún neurólogo o incluso en tus prácticas clínicas, te van a preguntar de las dos escalas, ¿no? Entonces, esta es similar, ¿no? Solamente acá aumentamos el 0 más y el 1 más, ¿no? Entonces, te pido por favor que revises esto en tus tablitas. Luego vamos a tener también lo que es la escala del tono aductor de las caderas, ¿no? La escala del tono aductor de las caderas, la cual nos va a ayudar a valorar aquel patrón aductor a nivel de las caderas en nuestro paciente que presenta un aumento del tono muscular, ¿no? Esta escala va a estar gradada del 0 al 4, ¿no? Donde 0 es cuando el paciente no presenta aumento del tono muscular, 1, el tono está aumentado y podemos realizar una abducción de las caderas a 90 grados con facilidad. El 2, que la aducción de las caderas a 90 grados va a ser discreta, es decir, que vamos a aplicar cierto esfuerzo. El 3, la abducción de las caderas a 90 grados, va a ser con moderado esfuerzo, ¿no? Y el 4, que se requiere de 2 personas para lograr la abducción de las caderas a 90 grados. Generalmente, esta escala del tono aductor
lo vamos a utilizar en aquellos pacientes que presentan alguna paraplegia, alguna tetraplegia, y van a presentar ese signo característico del patrón de miembros inferiores en tijeras. Entonces, nosotros vamos a estar frente a la aducción de las caderas y lo que vamos a querer es llevar a la abducción, ¿no? Entonces, acá ya podemos ir valorando también lo que es el tono aumentado en relación a la aducción de las caderas, ¿no? Y bueno, eso en relación a lo que es la espasticidad, ¿no? También vamos a tener, sí, la espasticidad. También vamos a tener lo que es la escala de Campbell para la calificación de la hipotonía, ¿no? Cuando hablamos de la escala de Campbell, vamos a tener esta escala que nos va a agradar lo que es la hipotonía. En este caso vamos a tener 4 niveles. Vamos a tener la hipotonía severa, que vamos a estar en un grado de -3, la hipotonía moderada en un -2, la hipotonía leve en un -1 y 0 normal, ¿no? Entonces, la escala de Campbell, ¿cómo la vas a valorar? Cuando estamos en un -3 y estamos frente a una hipotonía severa, vamos a tener un movimiento activo como pasivo, ¿no? Vamos a ver en el movimiento activo si hay inhabilidad para resistir la gravedad, si hay falta de contracción de las articulaciones proximales para la estabilidad y aparente debilidad. Y en lo que es el movimiento pasivo, ninguna resistencia al movimiento impuesto por el examinador, si está completo o excesivo al rango de movimiento o hay hiperlaxitud. Esto ya lo determinas tú al movilizar al paciente. Es por eso que la escala de Campbell ya te presenta qué es lo que debes de valorar, ¿no? Para poner la puntuación a cada paciente, ¿no? Entonces, esto ya dependerá de ti, ¿no? De ti como terapeuta y de la habilidad que tengas para valorar la misma, ¿no? Dentro de los tratamientos dirigidos al tono muscular anormal, vamos a tener varios, ¿no? Algo que probablemente no está dentro de lo que debemos avanzar es estos tratamientos, ¿no? Porque lo nuestro es la evaluación neurológica. Pero te voy a dar algunos datos, algunos parámetros en relación a tratamiento, ¿no? Vamos a tener lo que es el tipo de tratamiento, dependerá de la distribución, la gravedad y la cronicidad de lo que es la anomalía, ¿no? Los tratamientos farmacológicos han demostrado su efectividad en el tratamiento de la espasticidad, pero sus mecanismos de acción no son bien comprendidos, ¿no? Los tratamientos quirúrgicos están enfocados a 4 localizaciones: cerebro, médula espinal, nervios periféricos y el músculo. Aunque su aplicación redujera o eliminara la espasticidad, los componentes funcionales podrán no verse mejorados por la persistencia de otros síntomas, ¿no? Es decir, que vamos a tener ciertos tratamientos farmacológicos que han demostrado su efectividad en el tratamiento de la espasticidad, ¿no? Pero que muchas veces no son comprendidos en relación a lo que amerita lo que es el personal de salud, ¿no? En este caso, neurólogos, fisioterapeutas y demás. De que hay tratamientos farmacológicos, los hay, pero muchos no nos basamos en relación a la efectividad que los mismos presenten o tengan, ¿no? Y a veces no se comprende ello, ¿no? Los tratamientos quirúrgicos siempre van a estar enfocados a 4 localizaciones, ¿no? El, el cerebro, la médula espinal, los nervios periféricos o el músculo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un tratamiento quirúrgico, a lo que se va a dirigir son a estas estructuras, ¿no? Aunque su aplicación puede reducir o eliminar la espasticidad en ciertos componentes funcionales, ¿no? Muchos pueden dar resultado como no, y vamos a tener probablemente la persistencia de los síntomas, ¿no? Entonces, en algunos casos podemos tener resultado en relación a estos tratamientos, como en otros no, vamos a continuar con lo mismo, ¿no? Los tratamientos físicos pueden clasificarse en justificaciones neurofisiológicas y biomecánicas, ¿no?
En este caso, la neurofisiología se aumentará el nivel de actividad de las motoneuronas, se aumentaría el nivel del tono muscular y viceversa. Entonces, nosotros nos vamos a encargar de los tratamientos, en este caso, físicos, ¿no? En este caso, los tratamientos físicos van a deberse a ayudar a lo que es la neurofisiología de nuestro mismo paciente. ¿Qué vamos a buscar en relación al tono? Aumentar el nivel de actividad de la motoneurona, ¿no? Entonces, esto puede ser aumentar la actividad de la motoneurona como disminuir. Cuando hablamos de una hipotonía, aumentaremos la actividad de la motoneurona. Cuando hablamos de una hipertonía, debemos disminuir la actividad de la motoneurona, ¿no? Y ahí es donde ya vamos a ingresar con tratamientos específicos que tú vas a ir aprendiendo en el próximo semestre, si no me equivoco, ¿no? Desde la perspectiva biomecánica, el tratamiento de la espasticidad se basa en la modificación de la longitud muscular a través de un estiramiento prolongado manual mediante yesos, férulas u órtesis, ¿no? Es decir, que cuando mi paciente presenta cierto grado de hipertonía en este caso, o también la hipotonía, ¿qué pasa con esas articulaciones, con esos miembros? Lo que pasa es que estos van a ir deformando la anatomía misma del paciente, para lo cual nosotros debemos prescribir férulas u órtesis para evitar el acortamiento, ya sea de tendones, el acortamiento muscular o ciertas posturas, como veíamos en la foto que les mostraba de mi paciente, ¿no? Si ella hubiese sido cuidada desde los inicios de su enfermedad con férulas, órtesis y tratamiento fisioterapéutico, no tendría esa postura característica de espasticidad, ¿no? Entonces, por ello, debemos de ver también el tema de la biomecánica, ¿no? El uso de férulas u órtesis tiene el objetivo de tratar la hipertonía y a su vez mantener o incrementar el recorrido de movimiento con el fin de mejorar la función en el paciente neurológico, ¿no? Entonces, nosotros con la biomecánica que podamos mejorar en nuestro paciente, vamos a ayudar a mejorar su función, ¿no? Las teorías de estimulación sensorial pueden facilitar o inhibir el tono en función del tipo y el modo de estimulación. Podemos utilizar la técnica de Roth a través del hielo para aumentar el tono en el paciente hipotónico, la vibración, que es utilizada para facilitar o inhibir el tono, la vibración de elevada frecuencia que estimula la actividad muscular, la vibración de baja frecuencia que inhibe el tono muscular, las compresiones y descompresiones articulares que también son utilizadas para facilitar e inhibir la actividad muscular debido a su efecto de estimulación de los receptores articulares, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ya nosotros estamos hablando de ciertas teorías de estimulación sensorial que nosotros vamos a aplicar en el paciente, ¿no? Y esto ya es algo que tú vas a aprender en el séptimo semestre, ¿no? Que son ya técnicas específicas para tratar ya sea el hipertono o el hipotono, ¿no? Esto es un pequeño pantallazo que yo te doy, ¿no? Y bueno, acá estamos tratando a pacientes con cierto grado de discapacidad, ¿no? Acá está, ¿no? Acá, por ejemplo, sí o sí tengo espasticidad. Es algo que quiero que puedan distinguir. Acá estoy ante la presencia de espasticidad, ¿no? Y estoy con la ayuda de la enfermera, ¿no? Esto es ya realizando lo que es el RBC, que es la rehabilitación basada en la comunidad, que es una rehabilitación que se realiza en lo que es la casa del paciente. ¿Por qué? Porque ellos no pueden asistir a los centros de rehabilitación por el tema de transporte, por el tema de que ya son pacientes que tienen un diagnóstico establecido, ¿no? Y lo que hacemos es ayudarles y brindarles cierta calidad de vida a través de los tratamientos que se ofrecen, ¿no? En la unidad de discapacidad, ¿no? Entonces acá estoy
frente a dos PCIs. Acá es una PC leve y de tipo espástica, y acá una grave, PCI grave, de tipo espástica también, ¿no? Acá, por ejemplo, igual estamos con el mismo programa, que es la rehabilitación basada en la comunidad, donde acá estamos tratando a un paciente post accidente vascular cerebral, pero que quedó en un estado de coma, ¿no? Él ahorita, si ves acá, este es el barbijo que él tiene, que es por el tubo de traqueotomía que él presenta. Acá también estoy frente a una PC. Acá estamos realizando ciertos ejercicios en una PC, pero que presenta también espasticidad, ¿no? Entonces estamos ayudando en el patrón, ¿no? Este es el anterior pequeño que igual estamos realizando, ¿no? Entonces, eso ya es en relación al tratamiento, ¿no? Pero es algo que no va a entrar, desde lo que es la diapositiva de tratamiento, no va a entrar al examen y demás. Es algo que te doy como un pantallazo para que tú puedas conocer, ¿no? Agradezco tu atención. Observa qué te hace perder el equilibrio, pero no te quedes mirando las circunstancias externas, pues estas son solo una manifestación o reflejo de lo que hay en tu interior. Es ahí dentro donde has de trabajar si quieres que todo se acomode en el exterior, ¿no? Entonces, ha sido un gusto. Te dejo por hoy hasta nuestra siguiente clase. Eh, que Dios te bendiga. Gracias por tu tiempo. Hasta nuestra próxima clase.